Mm. Hola, hola, hola a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. Hola, Karina, Alejandra, Karen, Jaime y los que van a integrarse a la clase de hoy día. Nos toca una clase bien interesante. Y en honor al tiempo, vamos a comenzar con la oración. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiendo tu gracia, tu sabiduría, el conocimiento, que nuestro entendimiento sea abierto para entender y comprender tu palabra. Pedimos la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, y que nuestro espíritu reciba la palabra, el testimonio de Cristo, el testimonio de la profecía, podamos recibirlo en nuestro espíritu, nuestro corazón y en nuestra mente. Permítenos, Señor, recibir el poder de la sabiduría, el poder del conocimiento y la inspiración de tu palabra en nuestra vida para llevar nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe y también nuestra vida de testimonio, formando los discípulos para la misión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar la clase. Hoy día nos toca la clase 37 de 52 clases, los que recibieron el testimonio y los que recibieron la promesa. Hay dos cosas interesantes aquí que hay que verlas bien, porque diríamos así rápidamente, los que reciben el testimonio son todos los del Antiguo Testamento y los que recibieron la promesa son todos los del Nuevo Testamento. Ahora, la historia de la humanidad uno la puede dividir o diferenciar en eras, o en estaciones, o en periodos de tiempo. Y cuando la miramos desde esa perspectiva, diríamos que desde Adán hasta Noé fue la era del conocimiento de la existencia de Dios. Recuérdense que Génesis 4:26, me parece que, o 6:24, recién se estaba invocando el nombre de Dios, ¿no? Así que empezó a haber conciencia de la existencia de un ser superior o de la trascendencia en las personas, en los individuos de la época. Y luego de Noé a Moisés ya es el periodo que se llama el periodo del sacrificio, porque el testimonio de la fe es fruto de los sacrificios. Los sacrificios son los que están dando testimonio de la sangre de los animales, simbólicamente de la sangre que había de venir a través del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto, el verdadero sacrificio. Por lo tanto, desde Moisés comenzó la era de la ley, ¿cierto? Y desde Jesús adelante es la era de la gracia, que seguirá o continuará con la era del milenio. Ahora, este recorrido histórico nos muestra cómo ha evolucionado la relación entre Dios y el hombre y cómo se ha manifestado la redención a través de diferentes etapas, culminando en la sangre de Cristo como el cumplimiento perfecto de la promesa divina, y eso es lo que vamos a mirar en esta clase, el testimonio y la promesa. Ya hemos dicho, si uno pudiera subdividir desde el tiempo de Adán adelante, pudiera subdividir la era, por periodo o por eh, tiempo, al tirar la línea de tiempo, ¿no? La línea eh, horizontal de tiempo, uno podría darse cuenta rápidamente en las escrituras que hay un periodo desde Adán, el primer hombre que pisa la tierra, el primer hombre creado, hasta Noé, ¿no? Y en ese periodo de Adán a Noé pasan miles de años, cientos de años, ¿no? Y después desde Noé hasta Moisés, de Moisés hasta los sacrificios y desde Jesús la era de la gracia, que es el periodo que ahora nos encontramos, ¿no? El periodo de la gracia, hoy día
que es la promesa cumplida a través de la sangre de Jesús, ya no de la sangre de los machos cabríos, no de la sangre de los animales, sino a través del testimonio y la promesa de la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, esta evolución del sacrificio hay que entenderla desde la perspectiva de los sacrificios del Antiguo Testamento. En los primeros tiempos, cada persona ofrecía sacrificio a Dios. O sea, si ustedes se fijan, eh, desde el periodo de Noé adelante, Noé ofreció sacrificio una vez que el arca se detuvo en el monte Ararat, en donde dice que todavía está, eh, ofreció sacrificio, luego lo hizo Abraham, después lo hizo Isaac, lo hizo Jacob. O sea, cada persona que comenzaba a tener conciencia de lo trascendente, conciencia de lo sagrado o de Dios, comenzó a ofrecer sacrificio sin tener un mandamiento específico sobre el ofrecer sacrificio o sobre la sangre, sino que con Abraham comenzó a aparecer de manera velada, o sea, media oculta, la importancia de la sangre cuando ofreció un carnero en lugar de su hijo. Ahí recién comienza como a tener más claridad de este sacrificio y esta sangre que se ofrecía a través del sacrificio animal. Para luego con Moisés, Dios ordena específicamente ofrecer sacrificio. Ya se constituye una ley, hay mandamiento con la sangre de los animales para la remisión de pecado, y también hay todo un ordenamiento, según el libro Levítico, de cómo estos sacrificios debían ofrecerse, la manera que debían ser, si eran sacrificios de animales, si eran objetos, si eran eh, otro tipo de cosas que se ofrecieran como ofrenda y sacrificio. Ahora, Jesús es el perfecto sacrificio. Se cumplió el sacrificio perfecto. Por lo tanto, todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todo el Levítico, era simplemente, yo diría, un ayuda a memoria para entender que todos esos sacrificios no eran importantes como fin en sí mismo, sino que estaban mostrando un camino de redención que no sería por la sangre de los animales, lo dice bien clarito el libro de Hebreo, sino que a través del sacrificio perfecto de alguien inocente, sin pecado, quien iba a producir este sacrificio complementando, ¿cierto?, para pagar el pecado o borrar el pecado de la humanidad. Recuerden que con el sacrificio de animales se cubría el pecado, era como poner una taza al pecado y quedar cubierto, pero no era borrado. Ya en el Nuevo Testamento, entonces el pecado ya se borra, el pecado Elimina. no queda Que- como una memoria, sino que simplemente el pecado es borrado totalmente. Y bueno, y dice un texto por ahí que es lanzado hasta el fondo del mar y Dios nunca más se acuerda de esos pecados. Entonces, el sacrificio simplemente en el Antiguo Testamento es fruto, testimonio, simbolismo, camino de ayuda en memoria de lo que había de venir, ¿ah? De lo que había simplemente de venir, era todo el sacrificio, todo el sistema sacrificial de lo que Dios había prometido, o que después la ley, ¿cierto? Es como una obligación, un mandamiento, hacer sacrificio, pero en un principio empezaron los hombres a ofrecer sacrificio a Dios simplemente sin tener un mandamiento o una ley que les obligara. Ahora, los primeros sacrificios, ustedes se acordarán, Abel y Caín, Abel no ofreció sacrificio sabiendo que debía hacerlo con sangre, sino que como pastor de oveja ofreció a Dios de lo que tenía. Su sacrificio fue aceptado por la fe con que lo ofreció, no por conocimiento específico todavía de la sangre. La importancia todavía estaba velado. El tema de la sangre para Abel ofrece el sacrificio sin tener conciencia de que ese sacrificio está tipificando el gran sacrificio, el perfecto sacrificio que vendría posteriormente, y era el sacrificio de Jesús. Así que a partir de Noé, Dios establece la ley que prohibía comer la sangre, pero aún
no había un mandamiento específico de ofrecer sacrificios con sangre. Solo comenzaba a aparecer de manera velada la importancia de la sangre. Pero ya cuando Abraham ofrece sacrificio, ofreció a Dios un carnero que tiene sangre. Este acto prefiguraba el sacrificio de la sangre de Jesucristo, aunque Abraham no comprendía completamente su significado. Así que desde el principio el sacrificio fue con sangre. O sea, no se desangraba el animal, sino que se ofrecía porque todavía estaba velada de que la sangre iba a tipificar o simbolizar la sangre del sacrificio perfecto que era Cristo. Pero luego ya hay una conciencia sobre el tema, ya cuando se constituye el sacrificio en la ley. Por lo tanto, la ley y el testimonio de la sangre, en primer lugar, en la ley dada por Moisés, Dios ordena específicamente ofrecer sacrificio con la sangre de carnero y toro, confesando los pecados para ser redimidos. Luego, el testimonio incompleto, estos sacrificios eran un testimonio acerca de la sangre de Cristo, pero con la sangre de animales no se hacía verdadera remisión de pecado. Por lo tanto, el pacto imperfecto, la sangre de los animales, un pacto imperfecto, mientras que la sangre de Cristo es la sangre del pacto perfecto que redime completamente nuestro pecado. Por lo tanto, la fe que vive, la fe puesta en el sacrificio, en el gran sacrificio que vendría, nos está hablando los sacrificios de la muerte espiritual. Por el pecado de Adán, ¿cierto? El espíritu de todos los hombres murió, rompiendo la relación con Dios. Así que el sacrificio de Cristo es para restaurar la muerte del espíritu, porque el espíritu ha muerto en el Adán caído, en el Adán que se revela, en el Adán de desobediencia, el espíritu cae, el espíritu muere, y ese espíritu necesita y requiere ser revivido, resucitado, y esto se va a completar a través del sacrificio. Por lo tanto, aunque los antiguos murieron en espíritu, su fe permanece viva a través de los sacrificios que ofrecían. Así que la fe en el Antiguo Testamento estaba puesta en los sacrificios. No era una fe perfecta, era una fe parcial, porque todavía la perfección del sacrificio no venía. Los sacrificios eran imperfectos porque la sangre era de animales. Y en un principio los sacrificios fueron con animales con sangre. Esto en la ley se va a diferenciar. Ahora, con la sangre de Cristo, la fe de los antiguos se completa y nosotros recibimos la promesa de salvación total. ¿Ah? Así que los israelitas recibieron el testimonio por el mandamiento de Moisés, pero este no redimía completamente. Aunque los israelitas creían el cuento que realmente la sangre de los toros, de los machos cabríos, les limpiaba de pecado. Pero evidentemente que la sangre de los animales no limpiaba de pecado. Era simplemente una acción, un camino, una ayuda de memoria para lo que iba a ocurrir. El sacrificio de los animales era imperfecto, porque los animales evidentemente estaban bajo la caída del pecado igual. Cuando cae Adán, cae toda la creación, hasta la creación es afectada por el pecado, viene el diluvio, etcétera, la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. El gran sacrificio, el perfecto sacrificio todavía no estaba, por lo tanto, los sacrificios eran parciales todavía. Velaba la significancia de ese sacrificio de lo que sería posteriormente. Por lo tanto, la ruptura con Dios, cuando se dice que el espíritu está muerto, lo que estamos diciendo o significa que la relación con Dios está rota, ¿no? Desde el instante que Adán desobedece al mandamiento espiritual, el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, del momento que desobedece, su espíritu muere. Y de hecho Dios se lo había dicho, se recuerdan ustedes, que pueden comer de todos los árboles, menos de este, porque si comieres de él, ciertamente morirá. Y no se refería a la muerte física, corporal, se refería a la muerte espiritual. Así que sin palabras, sin luz, sin verdad, el espíritu queda en oscuridad espiritual. O sea, desde el momento que se produce la crisis de la caída del hombre en Edén,
Hasta ahí, ¿cierto? Antes de la caída había evidentemente luz, que era la luz creada, sea la luz. Pero una vez que cae, simplemente este mundo, este universo, queda sin la palabra de verdad, queda sin luz y sin verdad. Por lo tanto, el espíritu queda en oscuridad total. Recuérdense los versos, capítulo 1, verso 2 del Génesis, el tohu babohu, bueno, la tierra estaba vacía y en tiniebla, el tohu babohu, el vacío de la tierra, el vacío, fruto de todo aquello que había ocurrido con la caída del ángel en los cielos. Por lo tanto, el espíritu muerto por el pecado ya está juzgado y condenado, quedando solo el castigo. Así que ese espíritu muerto en Adán, el primer Adán, y lo vimos en la clase pasada, la muerte del primer Adán y la muerte de Jesús, el segundo Adán, queda totalmente solucionado el problema de Adán con la muerte de Jesús en la cruz. La sustitución de todos nosotros, pues Jesús toma el lugar nuestro y remedia a través del sacrificio de su sangre, dándole vida al Espíritu en reconocimiento de que ese sacrificio fue por nosotros. Cuando reconocemos eso, nuestro espíritu vive, revive, vuelve a vivir, resucita, y el pecado ya ha sido condenado. El pecado de Adán ha sido condenado. Nadie será condenado por el pecado de Adán, porque ya está solucionado en la cruz del Calvario. Así que la muerte espiritual no significa que el espíritu desaparezca, sino que pierde su conexión vital con Dios. Y eso fue la caída del hombre. Se perdió la comunicación, ¿no? Por eso algunos le llaman a esto la crisis comunicacional entre el hombre y Dios. Ya el hombre no se comunica con Dios, el hombre es expulsado del lugar donde la verdad, la luz estaba, y es expulsado del Edén, ¿cierto? Donde hay guardias espirituales, guardias ángeles que quedan ahí para que el hombre no vuelva ni tome del árbol de la vida. Así que la condición del hombre vuelve al campo de donde fue tomado, los machos y hembra, los nefilín. Adán vuelve otra vez a ese ambiente, pues lo había perdido por la desobediencia, lamentablemente. Así que es una muerte eterna, una muerte perpetua por el castigo del pecado. Esta condición solo puede ser revertida por la intervención divina a través de la sangre de Cristo. Y eso es lo que ocurrió. Por eso la lección se llama testimonio y promesa, ¿no? Porque hoy día tenemos la promesa realizada, concretada en el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio que nosotros entendemos que ha sido, la justicia del sacrificio ha sido imputada en nosotros, en nuestro espíritu, entonces nuestro espíritu ha vuelto a vivir. Tenemos la vida para vivir con la palabra, vivir con la luz, vivir con la verdad. Nuestro espíritu ha vuelto a recibir la luz, ya no está en estado de oscuridad, de tiniebla, así que esta condición solo puede ser revertida por la intervención divina a través de la sangre de Cristo. Ahora, miremos la redención por la sangre. Primero, la vida eterna. La vida es restaurada en Cristo. Nuestra vida espiritual es restaurada totalmente. Hoy día podemos vivir la vida de fe, podemos vivir la vida espiritual gracias al sacrificio de Cristo. Si no, no hubiésemos podido vivir la vida de fe sin el sacrificio de Cristo, ¿no? Todavía estaría en sombra, todavía sería parábola, no habría una realidad espiritual, ¿no? Estaríamos todavía en la ley, bajo la ley, pero ya no estamos bajo la ley, porque el sacrificio de Cristo ha marcado la pauta de la promesa hecha de Dios en el Génesis 3:15, cuando Dios le promete a la mujer que la simiente de la mujer, ¿cierto?, juzgará o le pegará en la cabeza a Satanás, y Satanás, o el diablo, la serpiente, herirá el calcañar. ¿Qué es lo que fue el sacrificio? La herida al calcañar, ¿no? El sacrificio de la cruz, estos 3 días de muerte en la tumba, para quien es el lobo eterno, es insignificante. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo restaura total y absolutamente nuestra relación
y nuestra vida de fe. Ahora, el espíritu vive por Cristo, ¿no? Nuestro espíritu. Pues el espíritu de Cristo, y Pablo lo dice, que el espíritu de Cristo ha venido a vivir en nosotros y ha producido la adopción. Hemos sido adoptados como verdaderos hijos de Dios, no imputados, no agregado algo, sino realmente hijos de Dios. Así que la liberación del pecado, redimidos por la sangre, ya no de animales, sino por la sangre del sacrificio perfecto que fue Jesucristo, y Jesús pagó por el pecado, ¿cierto? Que es el pecado de Adán, la violación de los primeros 4 mandamientos. ¿Cuál es el pecado de Adán? La violación de los primeros 4 mandamientos. No te harás imágenes, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, respetarás el día del Señor. El pecado de Adán fue la violación de los primeros 4 mandamientos, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento el pecado es otro, ya no es, porque el de pecado de Adán en la cruz ya ha sido solucionado. Así que Jesucristo, sin tener pecado, pagó por nuestros pecados con su sangre. Nos compró, nos liberó del pecado, y aunque nuestro espíritu estaba muerto, ahora vivimos por la vida de Cristo en nosotros. Como dijo Jesús, coma mi carne, beba mi sangre, vivimos por Él, pues Él es la vida, pues Él es la vida. Así que la vida del Creador en nosotros ha venido a operar la resurrección de nuestro espíritu. Y ese espíritu que ha sido resucitado ha venido a habitar el nombre de Jesús. No nos olvidemos nunca de eso. ¿Qué es la salvación? Que el nombre de Jesús habite en nosotros, ¿no? Haya venido a habitar y sea sellado por el Espíritu Santo, entonces nosotros pertenecemos, somos propiedad nada más y nada menos del Señor Jesús. Así que la vida original de Adán era una vida creada que murió por el pecado, ¿no? Y recuérdense que el pecado de Adán lo heredamos todos nosotros, pues todos nosotros heredamos el espíritu de Adán, del primer Adán, que era alma viviente. Luego todos nosotros fuimos almas vivientes, pero caídas, en tiniebla, sin luz, sin palabra. Pero el segundo Adán, Jesús, quien redimió el pecado del primer Adán, nos libró a todos nosotros de la tiniebla, de la falta de luz, falta de palabra y falta de redención. Así que la vida de Jesucristo que entra en nosotros es la vida del Creador mismo. Por esta vida superior somos dignos de llamar a Dios Padre. Recuérdense que todos los que están bajo la ley no pueden llamar a Dios Padre, pero los que no estamos bajo la ley podemos llamar a Dios Padre porque hemos recibido el espíritu de adopción de Jesús. Y como Él es hijo, nosotros también somos hijos. Así que no es una metáfora, realmente vivimos por la vida del Creador en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es lo que decía Pablo. Así que cuando nuestro espíritu muere, no desaparece, sino que pierde la vida creada que tenía. Pero al recibir a Cristo, recibimos una vida superior, la vida del Creador. Esta vida es muy superior a la que tenía Adán, y por ella somos verdaderamente hijos de Dios, como dice el texto de Gálatas 4:6 y Romanos 8:16-17, que dice que nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu, ¿cierto?, de que somos hijos de Dios. El espíritu, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que nuestra condición es superior a la de Adán, mayoritariamente superior, porque en Adán no estaba el espíritu de Cristo. Y ese espíritu es caído, después cae, pero en nosotros ha venido a habitar el espíritu de Cristo, haciéndonos e imputando en nosotros la justicia de Dios para constituirnos verdaderos hijos, hijos de Dios. Así que fíjense la diferencia entre estos periodos. La era el sacrificio, la fe viva, pero el espíritu es muerto, vieron el testimonio de manera velada, o sea, Noé rindió sacrificios sin tener idea de que la sangre estaba representando el perfecto sacrificio
y ofrecía sacrificio con el espíritu muerto. Noé, ¿no? Porque Jesús todavía no venía. Lo mismo lo hizo Abraham, lo mismo lo hizo Jacob, lo mismo lo hizo Isaac, lo mismo lo hicieron todos los que estuvieron en el periodo del sacrificio. Ofrecían sacrificio, pero su espíritu estaba muerto. Así que recibieron el testimonio, pero no la promesa. Su fe vivía esperando la salvación. Así que recibimos la promesa en la era de la gracia. Tanto nuestra fe como nuestro espíritu vive por Cristo. Así que todos los que están en el periodo de la ley rendían sacrificio, pero con espíritu muerto. Sin embargo, todos los del periodo de la gracia hemos recibido no solo el testimonio, hemos recibido la promesa. Y esta promesa se ha cumplido en la cruz, en el gran sacrificio y perfecto sacrificio de Cristo, imputando la justicia en nosotros. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo en nosotros, el Espíritu del Creador en nosotros, dándonos una categoría superior a todos los del Antiguo Testamento. Absolutamente. Nuestra fe es una fe superior, es una fe real. Los del Antiguo Testamento vivieron una fe simbólica, una fe de sombra, no de realidad, porque ellos no podían dar un sacrificio perfecto porque su espíritu estaba muerto. Por eso todos los del Antiguo Testamento, que por la fe en el sacrificio, que era velado, que todavía no tenían una comprensión como la tenemos hoy día, pero tenían la fe en el sacrificio, de sacrificio velado de lo que vendría, aún así esa fe fue suficiente para recibir salvación, recibir esa salvación. Y por eso todos los del Antiguo Testamento están guardados en lo que la Biblia llama el seno de Abraham. Pero no tienen una salvación completa todavía. ¿Ah? No hay una salvación completa en ellos. Está la tensión escatológica en ellos, que son salvos, pero serán salvos. Somos salvos, pero seremos salvos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento somos salvos. No seremos, somos ya. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Cuándo? Ahora. Así que en la gracia recibimos la promesa. Y en la resurrección final, los que creyeron en eras anteriores vivirán cuando venga Cristo nuevamente. O sea, resucitarán. Y fíjense que están en el seno de Abraham y no están en el paraíso todavía. No están en el paraíso porque todavía están en una condición de una fe parcial, una fe simbólica, hasta que Cristo los saque del seno de Abraham y luego resuciten en la primera resurrección y sean llevados al reino de Dios. Así que la promesa para los que creyeron, Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, creer, ¿cierto? La palabra pisti del griego, que significa tener una confianza total y absoluta en la persona que uno pone la fe, en este caso Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe, que es una fe real, genuina, está puesta absolutamente en el sacrificio de Cristo. Y luego todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Porque, bueno, veremos la muerte física, pero nuestro espíritu vivirá eternamente. Y lo testifica Juan 16:9. El pecado de incredulidad es no creer en las obras de Jesús. ¿Cuál era el pecado del Antiguo Testamento? Violar los primeros 4 mandamientos, que fue el pecado de Adán. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el pecado? No creer en Jesús, no creer en la obra de Jesús. Juan 16:9. Y esto es el pecado, que no creen en mí. Así que los que creyeron en eras anteriores murieron sin ver la promesa cumplida. Pero su fe permanece viva. Cuando Cristo complete su obra, finalmente serán salvos. Como dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Así que los antiguos murieron creyendo, mientras que nosotros creemos estando vivos espiritualmente. Ahí está la gran diferencia entre los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que ellos creyeron en forma parcial porque no tenían claridad total y absoluta del sacrificio de Cristo, no vieron a Cristo tampoco, así que de todas maneras, aunque estén muertos, pero con la fe en Cristo, en el sacrificio de esos animales que tipificaba la sangre de Cristo, aunque no tenían tanta claridad, pero como la fe la tuvieron en los sacrificios, entonces están muertos, pero aún vivos. Así que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fue el caso de los antiguos, por eso ellos esperan la redención total. Ahora es una salvación parcial, pero ya será total una vez que Cristo los saque del seno de Abraham. El pecado y la incredulidad, bueno, el peso del pecado, el espíritu estaba atrapado por el pecado original y estaba muerto por este. Jesús cargó con este peso y lo eliminó a través de su sacrificio en la cruz. El pecado ya ha sido redimido para toda la humanidad. O sea, nadie, nadie debería ser condenado cuando ha sido solucionado el problema del pecado. Pero requiere aceptación, requiere que uno reconozca que el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio de sustitución, que en vez de yo estar en la cruz, Jesús tomó mi lugar. Que yo crea ese hecho y que crea por la fe que ese sacrificio imputa en mí la justicia. Y ya yo no soy injusto, soy justo. Lo dice bien Romanos capítulo 5, que recibimos por medio de la fe la justicia, ¿cierto? Somos declarados justos por medio de la fe. Así que ya ha sido solucionado el problema de la incredulidad. Aunque el pecado ha sido redimido, ahora el espíritu puede quedar atrapado por la incredulidad. No creer en las obras de Jesús es un pecado que no se refiere a la conducta, sino rechazar la salvación ofrecida, similar al pecado original de Adán. O sea, rechazar el sacrificio, rechazar esa obra de Jesús en la cruz. Rechazar significa incredulidad. Rechazar la obra de Jesús, la sustitución, el sacrificio de Cristo, el derramamiento de sangre. Rechazarlo es la incredulidad. Y la incredulidad es simplemente la condenación, es la muerte espiritual. Por lo tanto, el pecado de la conducta personal puede ser perdonado mediante el arrepentimiento, pero el pecado de no creer en Cristo conduce a la muerte eterna del espíritu. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que no se tropieza por causa de mí. Así que el pecado que nos llevará a la condenación ya no es el pecado de Adán, del primer Adán, sino que es la incredulidad en la obra de Jesús. Y cuando decimos la obra de Jesús, nos referimos al sacrificio de la cruz, a la sustitución y a la redención por la sangre de Cristo. Recuérdense que redimir significa comprar. Hemos sido comprados a precio de sangre, todos nosotros, porque esa era la promesa. La promesa de Dios estaba allí. No era una cosa de los sacrificios de animal, no era un fin en sí mismo, sino era un camino, una ayuda a memoria para que todos aquellos del Antiguo Testamento pusieran la fe en el sacrificio, que era imperfecto, pero el hecho de sacrificar animales con sangre a Dios, ya algo de la fe comenzaba a gestarse en ellos, aun cuando tenían el espíritu muerto. Pero aquella fe, Dios la consideró. La fe de Noé, la fe de Abraham, de Isaac, que no fue perfecta, que los sacrificios no eran perfectos, pero aún así sacrificaron a Dios y Dios consideró
como un hecho de fe. De hecho, Pablo dice en Romanos que la fe de Abraham le fue contada por justicia, ¿no? La fe de Abraham le fue contada por justicia. Por eso nosotros, nuestra fe puesta en el sacrificio de Cristo, no nuestra fe puesta en la cruz, sino en el sacrificio del crucificado, nos ha sido contada por justicia y hemos sido declarados justos. Por eso dice Romanos 5:1 que hemos sido declarados justos, pues por la fe, igual que Abraham, de la misma manera que Abraham. Así que la condición de Adán versus la condición de Cristo. Con la condición de Adán, el espíritu murió. Eso tengámoslo claro. Adán desobedece, la caída del hombre produce la muerte espiritual. No la muerte física, la muerte espiritual. Con la condición de Cristo, el espíritu vive. Porque Adán fue el alma viviente, pero Cristo fue el espíritu vivificante, o sea, el espíritu que da vida. Y si el espíritu de Cristo ha venido a habitar en mí, lo que ha traído es vida, porque es el espíritu vivificante. O sea, en otras palabras, si permanecemos en muerte espiritual, somos miembros de Adán, descendientes de Adán. Todo aquel que rechazando el sacrificio de Cristo es descendiente de Adán y pagará por el pecado de Adán. Pero si vivimos espiritualmente, somos miembros de Cristo. O sea, si el Espíritu de Cristo ha venido a vivir en nosotros, el Espíritu dándonos la vida, vivificando nuestra vida, entonces somos miembros de Cristo. Y no tenemos nada que ver con el pecado de Adán, absolutamente nada. A menos que vivamos la incredulidad y todavía permanezcamos con el Espíritu de Adán. Pero cuando evangelizamos a los incrédulos, les anunciamos que han sido redimidos del pecado y les invitamos a creer en las obras de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Si no creen, aunque el pecado está perdonado, su espíritu no puede vivir. Por lo tanto, ya no van al infierno por el pecado de Adán, sino por su incredulidad, porque no creen en el sacrificio de Cristo. Fíjese, permanecen en la incredulidad, permanecen con el espíritu muerto de Adán, pero no pagarán por el pecado de Adán porque han sido incrédulos a la obra de Cristo, sino por incredulidad, que es la desobediencia de Adán. La desobediencia de Adán es la incredulidad de hoy de los individuos. Así que los primeros en conocer a Dios, los hombres de las eras anteriores, conocieron primero a Dios y prepararon el camino para la venida de Cristo. Vivieron por fe, aunque sin ver el cumplimiento de la promesa. Y lo dice capítulo 11 del libro de Hebreo. Dice que este grupo de las eras pasadas miraron hacia lo lejos la promesa, pero no fueron capaces de alcanzarla. Solo tuvieron el testimonio de los sacrificios de animales y algo tenue entendieron de ese hecho. No tenían claridad de la totalidad. Es como cuando Pablo dice, capítulo 13 de 1 Corintios, ahora vemos oscuramente. Ese es el caso de los Antiguos Testamentos. Ellos vieron oscuramente. ¿Ah? Oscuramente. No tuvieron totalmente la claridad como la que tenemos nosotros hoy día en Cristo. Así que los creyentes de la era de la gracia, nosotros, reciben una gloria mayor al experimentar el cumplimiento de la promesa y la salvación completada por la sangre de Cristo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús habló de Juan el Bautista y dijo que Juan el Bautista es el profeta más grande que ha habido del Antiguo Testamento? Y luego agregó, pero la más pequeña en el reino de los cielos, mayores que Juan. ¿Se dan cuenta? Mayores que Juan. Por lo tanto, en Cristo, nuestra categoría, si
La categoría bajo la ley es esclavo, siervo. En la gracia somos hijos y hemos recibido una herencia, una promesa, juntamente con una herencia superior a la que recibieron todos los del Antiguo Testamento. Por eso los que, del Antiguo Testamento que murieron están reservados en el seno de Abraham, ni siquiera en el paraíso, porque todos los que mueren en la gracia desde la muerte de la cruz, con el primer ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, de ahí en adelante todos los que mueren en Cristo van al paraíso, no van al seno de Abraham. Los del seno de Abraham ya son los del Antiguo Testamento los que murieron. Así que, sean del pasado, del presente o del futuro, todos reciben la salvación por Jesucristo. Cada uno tiene diferente gloria, pero todos son redimidos por la misma sangre. Así que aún los del Antiguo Testamento también serán redimidos por la sangre de Cristo. O sea, nadie, absolutamente nadie, puede recibir la gracia de Dios sin reconocer el sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre por todos nosotros. Así que el testimonio que recibimos del Antiguo Testamento, ese testimonio de los sacrificios, de la sangre, que era el camino, la vía que Dios había puesto, establecido para todos los del Antiguo Testamento. Su fe no era perfecta, su fe era más simbólica, porque aun cuando ofrecían sacrificio lo hacían con un espíritu muerto. Su espíritu en ellos era el espíritu de Adán muerto. Sin embargo, ahora en la gracia, nuestro espíritu está vivo. Y está vivo porque el Espíritu de Cristo ha venido a vivir en nosotros y el Espíritu de Cristo es el Espíritu vivificante. Así que no tenemos nada que ver con el pecado de Adán, absolutamente nada que ver, y ya vivimos en la gracia y en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Así que el propósito, el propósito de la creación del hombre es claro, ¿ah? Absolutamente claro. Según Malaquías 2:15, Dios hizo un solo espíritu, Adán, buscando una descendencia para él, preparando el camino para la manifestación de Cristo. Así que cuando Adán se sopla el espíritu sobre Adán y es un ser viviente y de ahí se toma de la costilla y sale Eva, Eva no es creada por razón del primer Adán, sino creada por la razón del segundo Adán, porque tenía que venir Cristo. Tenía que el primer Adán, Dios dice, no es bueno que esté solo, le haré ayuda idónea, ¿cierto? Y es Eva, pero el fin de Eva no era el primer Adán, era el segundo Adán, porque Jesús tenía que venir por esa vía, tenía que venir por la vía de Adán y Eva, que se multiplicaron, después a Abraham, después a Adán, hasta llegar a María y José. Así que la ayuda idónea, inmediata de Adán, también era el camino para que viniera el Hijo del Hombre. Así que Jesús, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Forma de siervo. Porque todo el que nacía de mujer nacía bajo la ley, y bajo la ley todos eran siervos. Así que el hombre fue creado como el canal por el cual Cristo vendría a morir, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y es lo que hemos dicho cuando hablamos sobre el árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. El árbol de la ciencia del bien y el mal no habla tanto del pecado de Adán, porque Adán es incitado a pecar, en este caso por su mujer, y la mujer
por causa de Satanás. Y Satanás ya se había revelado en los cielos, ya había pecado en los cielos. Solamente que el árbol de la ciencia del bien y del mal es una ayuda a memoria para Adán de que hay algo que ocurrió en los cielos. Y por eso está ese árbol. Es una señal de que algo no anda bien y Dios le advierte a Adán, no comas de ese árbol, porque es la señal de la caída de Satanás en los cielos. Y Dios pone esa ayuda a memoria a Adán y a Eva para que sepan de que por ese camino no deben ir, no deben andar. Pues el árbol de la ciencia del bien nos habla de la muerte y resurrección de Jesús, porque tenía que experimentar la muerte y la resurrección, pero también es una señal visible de la rebelión de Satanás en los cielos. Así que la muerte de Jesús era necesaria para su resurrección y así entrar en el trono de la gloria, cumpliendo el propósito divino por Dios establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que en este cuadro de la voluntad de Dios, ¿cierto? En el primer nivel, la salvación del hombre, en el segundo, el juicio de Satanás, y en el tercer cielo es la herencia del Hijo. Así que antes que cayera Satanás en los cielos, antes que cayera Adán en la tierra, Jesús venía para recibir su herencia, ¿no? Jesús no viene a reparar como que se cayó, todo el proyecto de Dios se fue al suelo y Jesús lo viene a restaurar. No, Jesús venía y venía desde la eternidad, está establecido que viniera a recibir la herencia, porque el Padre ya había creado el cielo de los cielos, donde puso los ángeles, y esa es la herencia del Hijo. Así que, como Satanás cae, viene desde el seno del Padre, entra al universo donde Satanás ha sido encerrado para juzgar a Satanás. Y como está en el universo y en el universo está la tierra, aprovechó de salvar al hombre. Y esa salvación es por gracia. Es un regalo. Nadie está obligado a recibir un regalo. Solamente los que lo quieran recibir, aceptar, reciben el regalo. Hay muchos que rechazan un regalo. Yo no quiero regalo, no quiero reconocimiento. Por lo tanto, cualquiera que rechace este regalo, simplemente por la incredulidad, está quedando absolutamente fuera de toda relación con Dios, de la gloria de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿ah? Destituidos de la gloria. Así que el hombre como sendero para Cristo prepara el camino, el Adán, manifestar el pecado, facilitar la muerte y glorificar a Cristo. Este es el sendero. Adán es creado con Eva porque era el camino por el cual ha de venir el Hijo de Dios. Claro, no vino en Adán y Eva, pero vino en los descendientes, María y José, que fueron los descendientes de Adán también. Pero era el camino para que pudiera manifestar el pecado, condenar el pecado en la cruz, facilitar la muerte y glorificar a Cristo. Así que la ley como senda de la muerte de Cristo, la ley fue dada a los hombres como senda para la muerte de Cristo. Por la ley los hombres fueron declarados pecadores. Es la ley la que nos confronta y tenemos que reconocer que somos pecadores. En la ley no hay salvación, hay condenación. Así que como los hombres eran pecadores por la ley, Jesucristo vino por los pecadores. Jesús muere cargando el pecado de los hombres y cumple la ley. Por eso él dice, Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y por lo tanto él la cumplió por todos nosotros. Si nadie más, ningún hombre, ni Moisés, el hombre más manso, dice la Biblia, cumplió la ley. Nadie cumplió la ley. Solo Jesús cumplió la ley. Y la cumplió por nosotros. Así, luego todos nosotros cumplimos la ley en Jesús. Porque la ley hay que cumplirla. Pero nosotros no
tenemos las condiciones naturales para cumplir la ley, así que Jesús cumplió la ley y todos nosotros en él la cumplimos. Por eso resucitó, demostrando que la muerte no tenía poder sobre él. Así que su resurrección venció la potestad de la muerte y reveló la prueba de la oposición que el diablo le ponía delante. Así que fíjese la parábola del viñedo, esta parábola que no es fácil de entender y que mucha gente malinterpreta. Pero dice la parábola que Dios hizo el viñedo, ¿cierto? Una viña, y lo dejó en manos de los labradores. Esta parábola ilustra el plan divino y la rebelión humana. El dueño envió a su siervo, pero los labradores lo maltrataron y mataron, queriendo quedarse con la herencia. Y luego finalmente envió a su hijo, pero también lo mataron. ¿Por qué? Porque era el heredero. Esta es una clara referencia a la muerte de Cristo. Esta parábola revela que el plan de Dios siempre contempló la muerte de su hijo como parte de su obra redentora. Los hombres representados por los labradores contribuyeron a esta muerte por su rebeldía, pero esto formaba parte del plan divino para la salvación. O sea, estaba contemplado la muerte del Hijo del Hombre. Y lo va a decir clarito 2:9 de Hebreo, que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios vino para experimentar la muerte, para vivir la muerte, porque luego todos en Cristo hemos muerto, pero todos en Cristo hemos vivido y hemos resucitado. Bien lo dice Pablo hablando del bautismo en capítulo 6 de Romanos, verso 4, cuando dice que todos nosotros en el bautismo, todos nosotros en Cristo morimos y todos nosotros en Cristo resucitamos. Así que, fíjese, todos nosotros hemos recibido la promesa, pero todo el Antiguo Testamento solo recibieron el testimonio. Ejercer una fe incompleta, imperfecta en el sacrificio. Ahora, la culminación de ese plan está establecido. La muerte y resurrección de Cristo fueron reservadas desde antes de la eternidad. No es algo que pecó Adán, entonces Jesús tiene que morir. No, esto viene desde antes. El plan eterno viene desde antes de la creación de cualquier ser, sea espiritual o natural, el plan ya estaba hecho. Ahora, Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para obedecer hasta la muerte. O sea, Jesús se humilló. Y su muerte cargó el pecado de todos en Adán, completando la fe de los antiguos y ofreciendo redención a los futuros. O sea, la muerte, el sacrificio de Cristo completa la fe de los antiguos, de Abraham, de Noé, de Moisés, etc. Esa fe que era imparcial o que era parcial, que no era perfecta, el sacrificio de Cristo completa esa fe. Hace que esa fe se complete total, entonces esa fe sea capaz de salvar a los antiguos. Así que Dios los resucitó y lo enalteció sentándolo en el trono celestial. Así que el plan divino siempre contempló que Cristo cargaría por el pecado de toda la humanidad. Los hombres del pasado murieron por el pecado. Pero su fe vive. Los del presente y futuro tienen el pecado redimido, quedándoles solo la decisión de creer o no creer. Así la historia humana completa gira alrededor de Cristo, su encarnación, muerte, resurrección y glorificación.
todos sean del pasado, presente, futuro, reciben la salvación únicamente por Él. Así que nosotros estamos en esta maravillosa gracia, la gracia que